Probablemente reconozcas el nombre Proyectos 9 como la empresa que presuntamente estafó a cientos de compradores con varios proyectos repartidos por el centro de Monterrey y sus cercanías. Pero realmente Proyectos 9, siendo una empresa con más de 20 años en el sector inmobiliario, ¿era su intención estafar a cientos de personas? Con más de 10 proyectos desde pequeñas plazas comerciales a inicios de siglo, pasando por el primer rascacielos realmente relevante de Monterrey en el 2016, Proyectos 9 tenía una historia y reputación que, si bien no era la más grande y antigua de la ciudad, sí era una de las más relevantes. Se habla de que el nombre de Proyectos 9 viene por el número de hermanos en la familia Lobatón. Actualmente este apellido ha resonado mucho en la cultura regia y en el entorno inmobiliario. En 1998, Proyectos 9 inició su historia con 2 torres de departamentos en San Jerónimo, cuyos valores aumentaron rápidamente debido a la plusvalía de la zona. Posteriormente desarrolló 2 plazas comerciales, entre ellas Plaza Altavista, ubicada en la zona TEC, y el éxito de estas primeras obras le permitió concretar en menos de 2 años otros 3 proyectos: La Gavia, un conjunto de 4 torres departamentales; Calzada 401, una plaza comercial de mayor presupuesto ubicada en Calzada del Valle; y una torre de departamentos de más de 15 pisos en San Pedro, que logró venderse completamente en preventa en menos de un mes. Estos desarrollos ayudaron a consolidar la reputación de la empresa y marcaron su crecimiento hacia proyectos de mayor escala. Con estos desarrollos, Proyectos 9 se encaminaba a ser la desarrolladora más importante de la ciudad. Pero no fue hasta la construcción de Pabellón M cuando realmente logró diferenciarse. Concluido en 2016, este complejo de usos mixtos, diseñado por Agustín Landa, integró oficinas, hotel, comercios y un auditorio. Su torre de más de 200 metros fue la primera en Monterrey en superar esa altura y una de las más altas del país en su momento. Además de impulsar la regeneración del centro de la ciudad, el proyecto obtuvo reconocimientos como Obra del Año del 2017, colocando Proyectos 9 en la mira nacional. Otro paso importante en la reputación de Proyectos 9 fue su expansión fuera del estado de Nuevo León. En 2008 desarrolló The Elements en Playa del Carmen, un complejo de lujo con 92 condominios y 23 penthouses, al que posteriormente se sumaron Cacao, Live Aqua Resort y Vaivén, ubicado en Playa Car. Estos proyectos permitieron que la empresa dejara de ser reconocida únicamente en Monterrey y demostrara su capacidad para participar en el mercado turístico y residencial de lujo de la Riviera Maya. Su portafolio también llegó a incluir desarrollos en Torreón, como Almanara, fortaleciendo su imagen como una desarrolladora con presencia nacional. Y para este punto, cualquier persona sentía seguridad y confianza de invertir en algún desarrollo que promoviera Proyectos 9, ya que se percibía buena reputación y buena seguridad con esta empresa. En 2017 ya acumulaba bastantes desarrollos como plazas comerciales, edificios de usos mixtos, torres departamentales e incluso tenía desarrollos en otros estados de la República. Es en este momento que Proyectos 9 entra en su última etapa. Una ola de desarrollos de edificios en el centro de Monterrey, también por la avenida Constitución y toda la zona Loma Larga. Primero, un master plan llamado Movimiento Ocampo, o MOCA como se le solía conocer, que incluía 4 edificios de una magnitud bastante considerable, junto a una regeneración urbana en la zona del Melchor Ocampo, en donde, según la página oficial de MOCA, tan solo en la mejora e infraestructura pluvial se invirtieron cerca de 120 millones de pesos. También se mejoró las calles de gran manera, incluyendo banquetas más amplias que prioriza al peatón, colocación de árboles y vegetación endémica y renovación de mobiliario urbano. Probablemente uno de los únicos desarrollos inmobiliarios en Monterrey que incluyen una perspectiva de mejora urbana. Pero estos no eran los únicos desarrollos que se estaban ejecutando en Monterrey. Se empezaba a dudar un poco de los desarrollos inmobiliarios de esta empresa porque se percibían como bastante ambición. A MOCA le siguieron Lalo y Lola, 2 desarrollos de gran escala ubicados en la zona de Loma Larga,
aunque sus nombres eran similares, tenían propuestas distintas. Lola se enfocaba principalmente en comercio y en oficinas, mientras que Lalo incorporaba departamentos, hotel, consultorios y un área comercial. En conjunto, ambos reflejaban una etapa en la que Proyectos 9 ya no desarrollaba edificios aislados, sino varios proyectos millonarios de manera simultánea. Un aspecto relevante de estos proyectos es que los precios en preventa sonaban irreales, ya que los loft en Lalo llegaron a costar en sus primeras etapas de preventa alrededor de 2.5 millones de pesos, un precio inimaginable para un edificio con tantas amenidades y tan cerca de una zona muy lujosa. Pero este precio solo era posible gracias a una preventa muy agresiva que implicaba invertir dinero al proyecto antes de que éste siquiera existiera. Sin embargo, el proyecto que más representó la ambición de esta última etapa de Proyectos 9 fue Torre Sol. Proyectos 9 organizó un concurso internacional para seleccionar su diseño, ganado por Sordo Madaleno Arquitectos, uno de los despachos más reconocidos de México. El complejo combinaría vivienda, oficinas, comercio y hotelería, además de formar parte de un plan para regenerar y densificar la colonia Mirador y su conexión con el centro de Monterrey. Sol atravesó por varias modificaciones desde su lanzamiento. El diseño anunciado en el 2018 contemplaba una altura de 227 metros y debido a varios cambios en el proyecto se obtuvo una altura hasta 268 metros, lo que la habría colocado en uno de los edificios más altos de México. Más que otro desarrollo inmobiliario, Sol era presentado como el nuevo ícono urbano de Monterrey y como una demostración de que Proyectos 9 podía competir con las desarrolladoras más importantes de México. Y realmente Torre Sol llegaría a ser el edificio más lujoso del centro de Monterrey, un concepto que solo se puede ver en San Pedro Garza García, o si mencionamos otras ciudades serían este tipo de edificios que podemos ver en Santa Fe en Ciudad de México. En este punto tenemos a una empresa con bastante renombre y un panorama que, por decir poco, era ambicioso. 6 desarrollos verticales de gran escala y varios proyectos comerciales en construcción al mismo tiempo. Un ritmo que pocas empresas del sector podrían mantener sin enfrentar dificultades financieras y operativas. Las primeras señales públicas de que algo no marchaba correctamente aparecieron en 2020 con Centro Ocampo, complejo del que formaría parte el proyecto comercial Chinatown. Fernando Castillo, representante legal de desarrolladora Dragón Rojo, empresa asociada mediante un fideicomiso con Proyectos 9, declaró que habían detectado una diferencia considerable entre los recursos aportados y el avance físico de la construcción. Según su evaluación, Dragón Rojo había invertido aproximadamente 102 millones de pesos, mientras que la obra ejecutada por Proyectos 9 representaba solamente cerca de 39 millones. La empresa aseguró haberse enterado de la posible irregularidad en julio de 2020. Y presentó una denuncia por presunta administración fraudulenta ante la Fiscalía de Nuevo León. Este conflicto empezaba a levantar sospechas dentro de los inversores de otros proyectos de la empresa, ya que en ese momento se presentaban retrasos de obra que, si bien no eran exagerados, sí eran notables, pero hasta ese momento se había usado la excusa de la pandemia para justificarlos. Pero con esto se empezaba a levantar otro tipo de problemas mucho más serios, ya que incluso el dinero del conflicto de desarrolladora Dragón Rojo había sido aportado antes del 2020, entonces la pandemia no debería de haber afectado. Los desarrollos afectados en el caso de Proyectos 9 son Torre Sol, Torre Lalo, Torre Lola, Verde Moca, Azul Moca, Amarillo Moca y Volga. Siendo Torre Sol, Lola, Lalo los edificios de Moca los más relevantes debido a que tienen una mayor escala. La construcción de Sol comenzó oficialmente en el 2019, prometiendo que terminaría para 2022.
Sin embargo, durante los años siguientes, lo visible en el terreno fueron principalmente demoliciones, limpieza y otros trabajos preliminares, sin que comenzara realmente el levantamiento de la torre que se había mostrado en los renders. Esto comenzó a llamar especialmente la atención entre quienes seguían el desarrollo de edificios en Monterrey. Desde 2021, en foros y comunidades locales ya se cuestionaba que Sol llevaba alrededor de 2 años en preventa sin mostrar un avance proporcional. Incluso una persona que aseguró haber participado en las demoliciones señaló que esos trabajos preliminares se habían realizado más de 2 años antes, pero el proyecto continuaba prácticamente en la misma etapa. A inicios de 2022, la empresa anunció que retomaría la construcción, pero bajo una idea bastante diferente del proyecto. El edificio cambió de altura, cambiaría de diseño y de fecha de entrega, atribuyendo todo esto a motivos de pandemia y estableciendo un nuevo plazo hasta 2025, plazo que al día de hoy no han cumplido y más allá de cumplir no lleva ningún tipo de avance. Si acaso solo se logró completar la etapa de excavación de los cimientos y apenas unas ligeras varillas o estructuras salen de la superficie. Y pues eso es lo que yo me di cuenta desde hace años que he estado dando el avance de este proyecto. Incluso hace apenas un mes hice un avance de este edificio y pues es muy evidente que sigue en las mismas condiciones desde hace 4 años prácticamente. Sol fue la señal más visible de que Proyectos 9 estaba adentrándose a muchos desarrollos sin la capacidad real de completarlos como lo esperado y también junto al conflicto de Chinatown. Ya demostraba que las cosas dentro de la empresa habían cambiado drásticamente y es que este edificio no era una excepción. Mientras que Sol permanecía prácticamente sin avanzar, la misma situación comenzaba a repetirse en el resto de los grandes desarrollos anunciados por Proyectos 9. Lo que antes podía explicarse como un problema particular comenzó a tomar la forma de un patrón. Proyectos vendidos y promocionados durante años cuyo avance real estaba muy lejos de lo prometido. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hace 2 años yo publiqué un video en mi canal de YouTube en el que en los títulos los ponía como signo de preguntas y yo puse esta frase: esto es un fraude. Y pues al poco tiempo recibí unos mensajes de WhatsApp de una de las empleadas de esta empresa, entiendo que era una empleada como de marketing, en la que me estaba comentando o pidiendo o solicitando que bajara ese video porque yo estaba haciendo una difamación y pues que en el estado de Nuevo León la difamación es un delito muy grave y que si no lo bajaba, si no lo eliminaba de la plataforma, me iban a demandar. Ese mensaje fue muy claro, me lo mandaron por WhatsApp, lo sigo conservando, incluso lo voy a poner por aquí. Y pues obviamente yo no bajé nunca ese video, incluso pueden venir a checarlo aquí a mi canal, donde yo había estado ya haciendo videos anteriormente de la Torre Sol, incluso también de los otros proyectos de Proyectos 9, y pues yo simplemente comentaba lo que se ve, lo que tú podías notar simplemente al ir a visitar estos lugares, al caminar por la calle, a echar un vistazo. Incluso pues obviamente yo grabo con dron, hago tomas aéreas de los proyectos. Entonces pues te das cuenta de que ya desde ese entonces los proyectos no tenían avance, estaban totalmente detenidos. E incluso me acuerdo mucho que esta persona me dijo que sí estaba detenido en ese entonces que grabé ese video, la Torre Sol, sí estaba detenido. Sin embargo, que en 2 semanas se iban a retomar las actividades, ya que en ese momento había un tema financiero, tema de flujo, algo así me comentó, que por eso estaba detenida la obra. Entonces, vaya que estas 2 semanas que me dijo se han alargado por 3 años aproximadamente. Entonces, ya desde entonces había temas, se veía que tenían un problema ya grave desde entonces. Y pues esta es la experiencia que tuve con ellos. Así es que, pues mi único comentario es que qué bueno que seguían mis videos, que vieron mis videos. Seguramente pues directores, incluso dueños pudieron estar viendo mi canal, siguiéndolo, viendo qué era lo que publicaba, qué era lo que decía. Entonces eso me alegra mucho y pues ahora
¿quiénes son los demandados? Concretamente, si bien el Master Plan de Moca se desarrollaría hasta el 2030, varios de los edificios se anunciaban que se terminarían para este momento. Los 3 proyectos principales debían entregarse por muy tarde en el 2025 y aún hoy en día esos proyectos les falta una gran parte. Para mayo del 2026, Proyectos 9 reconoció que no tenía manera financiera viable de continuar con el Master Plan Moca y que tenía planes de vender los 3 proyectos principales. De hecho, el director general José Lobatón confirmó que había ya una propuesta de compra de dichos proyectos, sin mencionar a la última y más ambiciosa torre del Master Plan, Moca Naranja, que sí se iniciaron sus preventas, pero oficialmente en la página próximamente se anunciaría. El caso de Lalo y Lola es bastante peculiar, ya que Lola tenía un avance del 47% y Lalo del 71%. A mediados del 2024 se anunció que Lalo estaba cerca de terminar la estructura, llegando hasta el primer corte de su último piso. Lola ya tenía completa su estructura y llevaba una gran parte de la fachada de cristal, pero en esas mismas fechas se pausó casi completamente sus avances. Hoy en día se puede ver ya completamente abandonada, y un dato curioso que demuestra su abandono: se convirtió en un lugar muy popular para hacer exploraciones urbanas. Tomando en cuenta todos los edificios de Proyectos 9, suman en conjunto más de 2,000 departamentos con retrasos de entregas. Muchos de estos proyectos les quedan al menos 4 años de avance real, sin contar pleitos legales, para poder ser entregados a sus compradores. El tamaño del problema comenzó a reflejarse cuando se empezaron a firmar las primeras denuncias. Para comienzos del año 2026 se presentaron 79 denuncias con un daño aproximado de alrededor de 400 millones de pesos. Unos meses en junio la cifra ya había aumentado a 288 denunciantes, debido al gran estallido social que sucedió en estas fechas. Finalmente, los datos más recientes muestran un valor de reclamaciones superior a 1,100 millones de pesos. Con 420 denunciantes, el número de denuncias se multiplicó por 5 veces en menos de un cuarto de año. Se estima que alrededor de 2,000 personas fueron afectadas en este caso, y la cifra actualmente sube semanalmente. Desde el mes de mayo, José Lobatón, director general de Proyectos 9, fue detenido en prisión preventiva mientras enfrentaba vinculaciones a proceso por presunto fraude agravado. Similarmente, Miguel Enrique Cano, exdirector jurídico de Proyectos 9, consiguió un amparo a través del gobierno federal que le permitía seguir con su proceso en libertad, pero su condición vinculada a proceso permanece. Llegados a este punto, surge una pregunta igual de importante que las denuncias. ¿Qué pasará con las obras inconclusas? La posibilidad de que otro grupo adquiera y termine los proyectos no sería algo nuevo en Monterrey. Un caso similar ocurrió con Novus Fundidora, desarrollo que pertenecía originalmente a IDEI y que fue adquirido por Grupo DAX después de que la primera empresa enfrentara serios problemas financieros. La llegada de DAX permitió que la construcción continuara, pero también provocó un conflicto con compradores que aseguraron que el departamento que finalmente recibirían ya no correspondía completamente con el producto que habían adquirido. Cocinas integrales, electrodomésticos, climas y acabados de alta gama habrían sido eliminados o sustituidos, mientras se pedía a los clientes firmar nuevos documentos bajo condiciones diferentes. El caso demuestra que rescatar una construcción y respetar el proyecto original no necesariamente son la misma cosa. Esta posibilidad resulta especialmente relevante para Verde, Amarillo y Azul Moca. Proyectos 9 reconoció que estos desarrollos no contaban con un plan claro para reactivar sus obras y que analizaban venderlos a otro grupo de inversionistas. Una operación de este tipo podría representar una oportunidad para que finalmente fueran construidos, pero también habría nuevas preguntas. Si se respetarían los departamentos,
precios, dimensiones, acabados y amenidades originales. Si los compradores tendrían que aportar más dinero o si el nuevo desarrollador buscaría rediseñar las torres para volverlas financieramente viables. Incluso en el escenario donde Proyectos 9 pudiera encontrar un comprador de los desarrollos, reiniciar la construcción sería algo que conlleva bastante tiempo, ya que se tendría que actualizar permisos, resolver el problema financiero y legal de cada inmueble, alcanzar acuerdos con bancos, inversionistas, compradores. Esto significando que cualquier tipo de fecha de conclusión oficial se debería tomar con pinzas y que probablemente no se esté ni cerca de concluir este caso. Es interesante agregar que aún y con todo este caso que existe actualmente de Proyectos 9, todavía se sigue promocionando los proyectos, tanto Torre Sol, Torre Lola, Torre Lalo y algunos de los proyectos de Moca. En su página oficial todavía se puede notar que lo siguen promocionando. Tú podrías contactarlo y pedir información acerca de estos proyectos. El caso de Proyectos 9 no es el único, es probablemente el más grande y notorio debido a que son 6 edificios enormes casi en el centro de Monterrey que están abandonados, pero anteriormente también se presentaron casos similares. Un ejemplo fue Torre Sicara, proyecto originalmente relacionado con Match Construye y posteriormente adquirido por BM Casas. Después de aproximadamente 7 años de retraso, algunos compradores afirmaron que solo se les ofrecía devolver el 70% de los 1.1 millones de pesos que habían entregado. Tomando en cuenta lo común que es en Monterrey comprar una propiedad en preventa y que al final no te entregue nada, el 16 de enero del 2026 se publicó una reforma del Código Civil de Nuevo León. Ahora la desarrolladora deberá contar con una licencia de construcción vigente y en caso de que sí la tenga y se venza, el comprador puede retirarse y exigir la devolución más intereses. Si bien la reforma no es retroactiva, por lo que no aplicará en ningún proyecto anteriormente mencionado, esta reforma sí ayuda en cierta medida a las condiciones en las que los compradores se encuentran al momento de comprar en preventa. Recientemente la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró diversos inmuebles pertenecientes a la desarrolladora Proyectos 9 y a otras empresas vinculadas, como parte de las investigaciones por un presunto fraude millonario. De cierta forma, la Fiscalía y autoridades de Nuevo León han estado respondiendo y apoyando a los afectados, por lo que se ha comentado, este es un caso complejo y probablemente no se tenía algún antecedente de esta magnitud. El resultado actual es un skyline de edificios abandonados, 2,000 departamentos con retrasos, 420 denunciantes, más de 1,000 millones de pesos en reclamaciones y una estimación de 2,000 afectados. Cifras que, si bien son impactantes, lo cierto es que se está hablando de compradores que entregaron su patrimonio construido mediante años de esfuerzo, inversionistas que tendrán que aportar aún más dinero y tiempo para intentar rescatar los proyectos que, aunque si llegasen a terminar, podrían ser muy diferentes de los cuales ellos habían estado esperando por años. Proyectos 9 ya dejó una marca difícil de borrar en Monterrey. Cualquier persona que haya conocido un poco de este caso dudará más de una vez en darle la oportunidad a una preventa. Y es que la misma empresa que ayudó a transformar el panorama vertical de la ciudad terminó dejando varias de sus estructuras como recordatorio de que no se debe confiar ni siquiera en una empresa líder en su campo. En Monterrey, los rascacielos se han convertido símbolo del crecimiento y la modernidad de la ciudad. Pero este caso demuestra que un render puede vender una idea, pero solamente el edificio completado puede demostrar que la promesa era real. ¿Por qué hago este tipo de videos? Pues bueno, yo me dedico a compartir a través de mi canal, de mis redes sociales, el avance y la transformación que ha tenido Monterrey en los últimos años. Obviamente también documento el avance de los edificios, de las construcciones, incluso también de obras públicas, de lo que hace también el Estado y los distintos municipios. Era muy importante que hablara de este caso, muchas personas me lo habían estado pidiendo y pues también obviamente esto ayuda para dar difusión a todo lo que se está llevando a cabo en este proceso, que algo muy importante, es algo también muy lamentable lo que está sucediendo con todos los afectados.
Y espero también que esta información ayude un poco y a prevenir las personas que pues están pensando en invertir una preventa en Monterrey o incluso también en otra ciudad de nuestro país, para que pongan muchísima atención, vean los antecedentes de las empresas desarrolladoras y pues esperemos que este caso se llegue a terminar de la mejor manera y que los afectados tengan una resolución pronta y muy favorable. Estaré haciendo más videos de este tipo. Hay muchísimas más empresas que han cometido fraude aquí en Monterrey. ¿Conoces alguna de ellas? ¿Quieres que hable al respecto? Déjame aquí en los comentarios. Soy Oliver Fraire, te invito a que compartas este video, que te suscribas a mi canal, me dejes un comentario y pues nos vemos en un siguiente video.